Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, de este su programa Buenos Días Señor, este programa que hacemos cada mañana, donde iniciamos nuestro día en oración, en meditación de la palabra de Dios. Este su programa Buenos Días Señor es transmitido en vivo a través de la plataforma Mixelar Radio todos los días a partir de las 5 de la mañana. Pero también es retransmitido más adelante en el canal de YouTube. Pero qué bueno sería que usted, amado oyente que me está escuchando, pues se uniera a estos tiempos de oración en directo, que tomara la bendita costumbre de levantarse cada mañana a las 5 con nosotros, a orar, a clamar y a meditar en la palabra de Dios. Es un tiempo de verdad que es muy, muy especial, muy bonito. Y nos alimenta, nos fortalece, nos levanta y nos prepara para disfrutar de un día lleno de bendiciones. Nos fortalece también porque durante el día vivimos muchas cosas, vivimos muchas veces mucho estrés, vivimos mucho agite a nivel espiritual y emocional, muchas actividades en las que nos solemos meter, pero aquí es el momento de preparación de nuestra alma. Es como nuestro desayuno espiritual. Así que, bueno, yo le invito a que disponga su corazón. Si usted no se ha suscrito aún a nuestro canal de YouTube, yo le invito a que se suscriba al canal, a que tome esa opción, a que lo comparta también. Y si ya está suscrito, pues active la campanita de las notificaciones para que cada que nosotros pongamos un video o hagamos una transmisión en directo, pues se le sea notificado o le sea avisado a usted para que entre a la transmisión. Entonces, no siendo más, bueno, quiero invitarles a que continuemos nuestra meditación en la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Estamos hablando de que David cada vez va conquistando más y más terreno, más y más reinos. David cada vez va consolidando su reino, va derrotando a esos enemigos que se levantaban. David va teniendo victorias y en la medida que va teniendo victorias él va creciendo. Pero veíamos el día de ayer cómo pues inicia como una especie de fase oscura en la vida de David. Tuvo una gran victoria, tuvo un gran triunfo, derrotó a unos enemigos muy poderosos. Pero muchas veces cuando tenemos grandes victorias, nuestro corazón tiende a relajarse a nivel espiritual. Tendemos a confiarnos. Cuando ya no hay enemigos a la vista de pronto, entonces pues nuestra vida trata de entrar en un relax espiritual, en un acomodamiento espiritual, y eso suele ser muy peligroso y suele traer más problemas de los que creemos. Y eso es lo que precisamente le pasa a David en el capítulo 11. Estaba en un tiempo de relax espiritual y por eso le pasa lo que vamos a leer a continuación. Vamos a leer entonces y vamos a comentar y analizar lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David.
Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero, diciendo: cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzaría a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Miremos qué historia que nos encontramos aquí en este capítulo 11. Y empezamos comentando diciendo que después de, muchas veces después de la victoria, pues David entra en un tiempo de relace espiritual. Y eso nos lo dice el versículo 1. Dice que aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y dice el versículo 2: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. En otras palabras, David tenía que ir a la guerra y no fue. David se quedó en su casa. Y aquí vemos el primer punto negativo en que entra David. Ahora, lo que vemos en el capítulo, pues es un pecado que comete David. Un pecado bastante grave. Yo diría que más que uno, es una cadena de pecados. Porque no fue uno solo, fueron varios. Una cosa llevó a la otra y otra cosa llevó a la otra, y así. Pero primero, aquí vamos a ver que la Biblia, una de las cosas que tiene es que no esconde los pecados de sus protagonistas, digámoslo así.
La Biblia no esconde los pecados de los personajes. Y eso nos deja ver que hay personajes que son débiles, pero que así como han tomado una decisión, también han recibido unas consecuencias. Entonces lo primero que vemos o que vamos a encontrarnos aquí es que la Biblia no esconde pecados. Y cuando usted, amado oyente, va a la Biblia te muestra tu realidad. Eso es una de las cosas más bonitas y más sorprendentes de la palabra de Dios. La Biblia nos lleva a entender nuestra propia realidad. Ahora, ¿todo esto con qué fin? Con el fin de que el que está leyendo se identifique con la situación y tenga un arrepentimiento verdadero. Entonces aquí hay dos opciones. O sea, Dios nos muestra que hay un pecado. Y David tenía dos opciones, o seguir igual, o peor, o arrepentirse. De momento vamos a mirar. De pronto aquí hay una pregunta, bueno, ¿cómo un hombre que dice que la Biblia que es conforme al corazón de Dios? ¿En qué momento este hombre cae en tremenda situación, en tremendo pecado? Vamos a tratar de analizar eso. Muchas veces vemos hombres fuertes a nivel espiritual, pero que de alguna manera han caído en tremendas cosas. Hemos visto siervos de Dios que han caído en tremendos pecados, que han cometido tremendos errores en su vida. Ahora, el problema no es caer, todos somos susceptibles de caer. Todos somos susceptibles de en algún momento fallarle al Señor. Pero el problema no es tanto caer, el problema o lo que Dios o lo más importante más bien, es levantarse correctamente. De momento en este capítulo nos muestra la caída de David y cómo fue. Lo primero que nos encontramos, ahora aquí hay una cosa que también es fundamental que usted debe entender, que es que un siervo de Dios no cae de la noche a la mañana. Un creyente no cae en pecado así, con un chasquido de dedos, de la noche a la mañana o en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso, amado oyente. Es un proceso. Y aquí vamos a ver que después de la victoria, David entró en una etapa de relax espiritual. Y esa es la primera parte del proceso para la caída de un cristiano. Relajarse a nivel espiritual. Relajarse en la búsqueda de Dios. Relajarse en el estudio de la palabra. Relajarse en cuanto al tema de la oración. Bajar sus niveles. Ahí empieza la caída. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de estudiar la palabra, cuando vamos descuidando alimentarnos espiritualmente. El enemigo aprovecha para hacer ciertas cosas en nuestra vida, para meternos ciertas tentaciones y para debilitarnos y hacernos caer. Miremos que David tenía una labor, ir a la guerra. Él tenía unas campañas militares, pero no fue. Un día decidió darse vacaciones. David era un guerrero y era su labor estar al frente, estar comandando el ejército. Y un día dijo, me voy a dar unas vacaciones, me voy a dar un descanso. Estoy como cansado, que vaya otro. Y se quedó en casa. Seguramente en su spa personal, seguramente allí, en medio de su comodidad, de la comodidad de su cama. Según lo que dice el versículo 2, dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. O sea, David estaba durmiendo. Mientras en otras ocasiones nos ha dicho y ha insistido la Biblia en que David se levantaba de mañana. Aquí estamos hablando de un hombre que estaba dormido todo el día. O sea, estaba en tremendo relax. Dice, se levantó David de su lecho.
Dice, y empezó a pasear por el terrado. Y mire lo que dice el versículo 2. Y vio desde el terrado, desde la terraza, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Note que aquí hay una palabra clave. Y vio. O sea, se activó el ojo. Y por ahí entra la tentación. Por ahí entra la tentación. Luego más adelante dice que la vio, que era muy hermosa, la deseó, me imagino que empezó a pensar muchísimas cosas en su mente, empezó a imaginarse muchas cosas. Y dice en el versículo 4, en el versículo 3 que le envió a preguntar por ella, quién es esa señora, quién es esa muchacha, Y en el versículo 4 dice, envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Mire el proceso. Primero vio, luego se activaron en la mente los pensamientos, 50,000 pensamientos. Luego dice que la tomó, la mandó traer, la tomó y él durmió con ella. O sea, eso en otras palabras se llama un pecado de adulterio. Esta mujer era una mujer casada. Era una mujer que ya estaba comprometida, que ya tenía un hogar. Mire, ¿de qué manera se procesa esto? ¿De qué manera cayó David en esta situación? Fue un proceso. Primero vio, luego pensó, o sea, todo lo que uno ve o lo que entra en nuestra vida a través de los sentidos es procesado en la mente. Todo lo que entra a través de nuestras vidas, de los sentidos, es procesado en la mente. Ahora, como David en su vida espiritual no estaba bien, como no había una firmeza a nivel espiritual, pues le dio paso a pensamientos impuros a su interior. ¿Y qué sucedió? Eso luego se materializó. Eso luego se materializó en su vida hasta que terminó pecando y terminó cayendo. Ese es el proceso que sigue el pecado. Ese es el proceso del pecado. Todo se activa por los sentidos. Y eso entra a través de la tentación. Y ahí es donde viene nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Qué tanto está usted protegido a través de la palabra de Dios? O sea, la palabra de Dios a nosotros nos forma como una especie de inmunización para evitarnos caer en tentaciones. Mire, el enemigo siempre es muy sutil y siempre buscará tentarnos. Pero nuestros sentidos deben estar fortalecidos en el Señor para no caer. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que vemos. Y en este caso específicamente estamos hablando de un pecado sexual. Vamos a enfocarnos en ese tipo de tentaciones. Y vamos a dedicarnos a este pasaje y el de mañana tal vez a estudiar un poco eso. ¿Por qué? Porque las tentaciones de tipo sexual son como que las que más tientan al hombre. Sí, hay otras tentaciones. O hay unos que quizás dirán, no, a mí no la parte sexual no me tienta. Pero siempre el enemigo en un mayor porcentaje busca o buscará tentarnos a través de esta parte. Y cuando nuestra vida espiritual no está firme, no hay una firmeza espiritual, pues dejaremos pasar esos pensamientos o esas cosas que vemos se convertirán en pensamientos y esos pensamientos se convertirán en acciones. Ahora, ¿qué sucedió después? Sucedió que vino una consecuencia de ese pecado. La mujer quedó embarazada y era una mujer casada. Y ahora
¿Y ahora cómo arreglamos?, preguntó David, esta situación. Entonces envía a llamar a Urías Eteo, que era uno de los valientes de su ejército. Más adelante eso nos lo muestra la palabra de Dios. Era un hombre, era una de las piezas claves. Lo manda a llamar y a través de un engaño le dice: vaya, descanse, vaya, relájese. En otras palabras le está diciendo: y se acuesta con su mujer, con su esposa. Pero este hombre era tan fiel que no quiso, no lo hizo. O sea, estaban engañando a este hombre. Total que termina dando una orden para que lo asesinen, para que lo maten. Entonces aquí viene un segundo pecado: un asesinato. El ordenar una muerte de una persona inocente. O sea, una cosa da pie a la otra. O sea, una cadena de errores. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos aquí es: ¿por qué sucede esto? Vamos a tratar de analizar por qué a un cristiano, muchas veces a un creyente, le suceden estas cosas. Porque un creyente que cree estar bien, muchas veces cae en pecado. Dice la Biblia en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios 11 nos enseña lo siguiente. Vamos a leerlo aquí brevemente. Dice 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire esto, dice: vuestros sentidos, o sea, la serpiente o el diablo, el enemigo, extravía nuestros sentidos. Estamos hablando de los sentidos espirituales. Porque a Eva le pasó lo mismo. Si usted lee el libro del Génesis, Eva vio el fruto, lo codició, lo tomó con su mano, lo comió y se lo dio a su marido. El mismo proceso que vivió David. Vio, pensó, tomó y adulteró. O sea, es un proceso, pero todo empieza por los sentidos. Por eso aquí tenemos que prestarle atención a nuestros sentidos espirituales. Por eso tenemos que prestarle atención a nuestros sentidos físicos y pedirle al Señor que santifique nuestros ojos, que santifique nuestros sentidos. Otro pasaje que es clave también para entender esto está en Santiago, en el capítulo 1. Santiago, en el capítulo 1, nos muestra cómo es ese proceso de la tentación. Santiago 1, del versículo 12 en adelante. Mire lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire lo que nos está enseñando aquí el libro de Santiago. Primero está diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Siempre hay tentaciones. Siempre el enemigo querrá tentarnos, querrá hacernos caer. Y como les decía al principio de este tema, las tentaciones de tipo sexual pues están a la orden del día. Y a través de muchos medios, y en la misma calle nos encontramos personas o mujeres, sobre todo en el caso de los hombres hacia las mujeres que van a veces muy mal vestidas, de una forma un poco o muy provocadora. Entonces, cuando no se está firme con el Señor, cuando no hay una firmeza en nuestra vida espiritual, cuando no hay un dominio propio, entonces los ojos se van a ir
detrás de eso que se está viendo. Y aquí lo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y luego dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La tentación viene de parte del enemigo. Dice que cada uno es tentado, dice el versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Es esa iniquidad, es esa configuración interna que nos está diciendo que hay una puerta abierta, para que esa tentación pase. Mire esto. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí es donde tenemos que tener una mente limpia y un dominio propio activado. ¿Por qué? Porque se ven muchas cosas en la calle. Nosotros no podemos prohibirle a la gente, por ejemplo, o a las mujeres que se vistan o poner una ley que se vistan de una manera determinada. Usted no puede evitar en la televisión ver una mujer o un hombre a veces en paños menores o cosas así. O sea, eso pasarán. Ahora, lo que sí podemos hacer es tomar la decisión de ver o no ver, de alejar nuestros ojos. Entonces ahí es donde viene nuestra decisión. Ahora, una vez que de pronto usted vio, no deje albergar en su mente pensamientos impuros. Inmediatamente piense en otra cosa. Yo sé que hay muchos hombres que en esta parte son débiles. Y este es un consejo, mire, no deje que su mente vuele. No permita que su mente vuele. Porque inmediatamente va a llegar un pensamiento. Ahí es donde usted y yo tomamos la decisión de dejar pasar ese pensamiento o no. Y cuando usted deja pasar ese pensamiento, como dice aquí la palabra de Dios en Santiago, hace que ese pensamiento conciba y da a luz el pecado. Y dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En resumen, muchas cosas vemos, sí, muchas cosas vemos, pero no debemos dar cabida a pensar cosas que no son, a pensar cosas corrompidas. Tenemos que santificar la mente, amados hijos de Dios, para no caer en pecado. Desafortunadamente, aquí vemos al final de este capítulo 11 de Segunda de Samuel, cómo parece que todo el mundo estaba de acuerdo o muchos no se dieron cuenta de lo que hizo David. Pero al final del capítulo dice que a Dios esto le desagradó. A Dios le desagradó. Y a Dios le desagrada profundamente estas acciones. Al final es a Él al que tenemos que agradar. No es a otro. Es a Él. O es por Él, para quien vivimos. O para quien nos movemos. Entonces, mis amados, quiero dejarlos con esta reflexión, con esta meditación. Y pedirles que, por favor, meditemos. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestros pensamientos? A veces decimos, a mí no me pasa eso. Yo soy muy fuerte. No diga eso. David también quizá en un momento dijo lo mismo. Fortalezcase en el Señor para que no le pase a usted. Para que en un momento usted no viva este tipo de cosas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy meta su mano, que nuestra mente, que nuestros sentidos sean santificados. Amado Señor, quiero darte gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición, por tu bondad, por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Padre, aquí está nuestro corazón. Una vez más nosotros lo presentamos delante de ti. Padre,
Tu palabra nos ha dejado claro que tú no miras las apariencias, tú miras lo que hay en el corazón. También nos dice tu palabra que de la abundancia del corazón habla la boca y salen nuestros hechos. Padre, por eso hoy te pedimos que arregles todo aquello que esté dañado en nuestro corazón, en nuestro interior. Padre, por eso en esta mañana queremos pedirte que arregles todo aquello, todas aquellas cosas averiadas que no funcionan en nuestro interior. Que hoy, Señor, nuestra vida sea transformada, santificada, renovada, Señor, por tu mano de amor y de misericordia. Padre, hoy nos has mostrado que para caer en pecado se necesita un proceso que a veces es largo, como se dice a nivel popular. El pecado a veces se cocina a fuego lento. En un proceso, Señor, en un proceso que comienza por un alejamiento, por un descuido a nivel espiritual. Padre, hoy te pedimos que no nos permitas caer en pecado. Si usted, amado oyente, ha caído en un descuido a nivel espiritual, hable con el Señor y dígale: Señor, yo no quiero caer en cosas que a ti no te agradan. Ayúdame, Señor, a arreglar mi vida espiritual. Ayúdame, Padre, hoy a renovarme, a anhelar estudiar tu palabra, a anhelar, Señor, recibir tu palabra, a anhelar reunirme en la iglesia, Señor, otra vez. Padre Santo y poderoso, hoy yo te pido, hoy te pedimos, Señor, que quites todo relajamiento espiritual de nuestra vida, que nos permitas una vez más enamorarnos de tu palabra, que nos permitas una vez más, Señor, enamorarnos de ti, estar, Señor, en nuestros tiempos de oración, no descuidar nuestro altar. Un día David descuidó su altar y se puso a no hacer nada, se puso de ocioso, y por eso cayó la tentación y David cayó en pecado. Padre, perdónanos, porque a veces nos hemos relajado y hemos estado ociosos sin hacer nada. Ayúdanos a estar ocupados, Señor, y líbranos de toda tentación. Libera nuestros sentidos. Permite, Señor, que nuestra mente esté fortalecida en ti, que cuando llegue un mal pensamiento podamos decirle a ese pensamiento: no entras a mi vida. Dígale: Señor, activa mi dominio propio. Activa hoy, Señor, el dominio propio en nuestra vida. Y permítenos hoy, Padre Santo, permanecer y vivir y permanecer en santidad. Santificarnos en ti, Señor. Santificarnos en tu presencia. Santifica nuestros ojos. Santifica nuestros sentidos, Señor. Santifica nuestros ojos. Santifica hoy nuestras manos. Santifica nuestros oídos, Señor. Santifica nuestro olfato. Nuestra boca, Señor. No permita, Señor, que a través de nuestros sentidos vengan cosas que nos perjudican, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor. Protégenos y guárdanos de toda tentación, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.